Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias te damos por este programa. Gracias por todas aquellas personas que están en sintonía con nosotros y que pones, Señor, ahí en este momento para que ellos puedan asimilar este momento de reflexión, este momento de catequesis, este momento de enseñanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, ustedes que están ahí esperando por este programa Cápsula de Fe. Para mí de mucha alegría, de mucho gozo estar nuevamente con todos ustedes en este programa Cápsula de Fe, viernes tras viernes a las 9 de la noche. Yo quisiera compartir con ustedes, la Santa Eucaristía, hablar un poquito sobre la Santa Eucaristía. Recuerden que la Santa Eucaristía es algo muy amplio y en 10 minutos, en 15 minutos, no se da de forma detallada, sino una síntesis. Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II, nos da un concepto claro de lo que es la Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía es el centro y el culmen de la vida cristiana. De tal forma, hermanos y hermanas, centro, porque Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Y Jesús en la última cena, y yo quisiera compartir con ustedes algunas citas bíblicas que nos hablan de este sacramento, que es el alma de la iglesia, alma de todo cristiano, y que cuando me refiero a alma es porque sin Él no podemos vivir, sin Jesús no podemos vivir. Claro, una persona que está fuera de los caminos de Dios puede vivir, pero para el cristiano esto es el alma, es la vida. Jesús es la vida, que nos da vida, y que en el capítulo 6, 54, nos habla claramente Jesús cuando le habla de este discurso a los judíos. Le dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, permanece en mí y yo en él, y yo le resucitaré el último día. Nos dice Juan capítulo 6, versículo 54. En Mateo capítulo 26, 27 nos habla Jesús cuando dice que el primer día de la fiesta de los panes ácimos, dice entonces, Jesús tomó a los apóstoles, y entonces una vez tomó a los apóstoles, entonces comenzó a celebrar la institución de la Santa Eucaristía. Y nos habla entonces en el capítulo 14, 22 y 24 de Marcos, nos dice: y mientras comían, tomó el pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomen, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y de la misma forma tomó el cáliz: esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos ustedes. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Jesús entonces ahí está con los apóstoles, porque ya entonces el momento llega, el momento se aproxima para ser entregado. Jesús entonces instituye la Santa Eucaristía con los apóstoles. Antes de morir, antes de ser entregado, tomó y dice entonces: tomen, esto es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes para el perdón de los pecados. Recuerden que en el Antiguo Testamento hay prefiguración de lo que es la Santa Eucaristía. Y vemos en el pan, cuando en el libro del Éxodo nos habla claramente, cuando los israelíes, estaban por el desierto, caminaban por el desierto, entonces ¿de qué se alimentaban? Del maná que bajaba del cielo. Por ello entonces Juan, el Señor, en el capítulo 6 de Juan, en el discurso de la Eucaristía, nos dice: sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, mas yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este cuerpo, el que coma de esta carne, vivirá para siempre. Y dice el Señor: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Porque entonces el Señor le hace la comparación en el Antiguo Testamento cuando esos israelíes, sin embargo, es mi Padre que le da el maná al desierto. Mas aquí hay un maná, hay uno que es más grande que el maná. Y entonces en el Antiguo Testamento también vemos en el libro Levítico,
en el libro de Levítico, cuando se hacían los sacrificios rituales, sacrificio de sangre, ya entonces, y se presentaba el cordero como un sacrificio de sangre, como un medio entonces para perdonar los pecados por el culpable. Una víctima inocente pagaba por el culpable, pero ya entonces esa víctima inocente que va a pagar por todos los culpables, que es Jesús, porque dice en Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Y fíjense ustedes entonces, cuando encontramos esos textos, recuerden también cuando Melquisedec, entonces Abraham ofreció pan a Melquisedec, Entonces, cuando dice la palabra de Dios en Juan 6:35, dice el Señor: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Recuerden entonces, hay mucha gente que puede confundir estos términos, como hay muchos hermanos separados que confunden este término y que dicen que la Eucaristía es un símbolo. No es un símbolo, porque el Señor está hablando aquí. Recuerden que en ese momento el Señor no está hablando solamente a esa persona. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Es el mismo para aquellos que estaban en ese momento, pero también para las generaciones venideras. Y el Señor no murió por uno, sino que murió por todos, por todos. Por ello entonces, las palabras de la Santa Eucaristía, que hay mucha gente que dice que la Santa Eucaristía siempre son las mismas palabras. Para aclararte, la palabra de la consagración no varía y no van a variar, porque ese es el momento central, el momento culmen. Ese momento culmen a través de toda la historia de la salvación, la gente que han tenido un milagro eucarístico. Y te voy a hablar cuando en el momento, al principio, cuando se comenzó a expandir el cristianismo, nos dicen en Hechos 2:42, dice: y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, es decir, a la partición del pan. A la partición del pan y a la oración. Partición del pan no es un desayuno, no es una comida o una cena cualquiera. Es que los apóstoles, dice, estaban en comunión, celebraban la partición del pan. Dice entonces en Hechos 2, 46, 47 días. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando, ensayando. Y dice, ¿cómo entonces los discípulos, los apóstoles, comenzaron cuando ellos comenzaban la celebración, el anuncio de la palabra, la evangelización? Siempre celebraban la Santa Eucaristía. Siempre celebramos la Santa Eucaristía. Por ello entonces, hermanos y hermanas, en el principio, cuando el cristianismo comenzó, también a los cristianos se les llamaban antropófagos. Decían antropófagos, ¿por qué? Porque mucha gente ignorante que no conocían a Dios, que decían esto y que fueron muy perseguidos en ese tiempo también, decían que eran antropófagos porque comían carne humana. Eso decían los primeros, en el principio del cristianismo. Y los cristianos fueron acusados de muchas cosas y por eso fueron perseguidos, por la celebración eucarística, por las reuniones que hacían, por la predicación de la palabra, porque eso no es como ahora. Ahora uno puede estar en distintos lugares predicando la palabra, celebrando la Santa Eucaristía. Recuerden también que en las catacumbas, en el tiempo del Papa Sixto, se celebraba la Eucaristía en catacumba, en catacumba de cementerio. Y celebraron la Eucaristía en esa catacumba porque estaba prohibido predicar y anunciar la palabra de Dios y reunirse. Por eso entonces, hermanos y hermanas, yo quisiera darte algunas citas bíblicas más de la Santa Eucaristía. Está en Lucas 13:26. Comenzarán a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. También tenemos en Lucas 22, capítulo 19, 20, cuando los discípulos de Maús. Tenemos también en Juan capítulo 6, 53, 57, Juan 13, 1, 4, Hechos 2, 42. Seguimos
Hechos 2:42, Hechos 27, 1 Corintios 10:17, 16:17 nos dice esta cita. La copa de bendición que bendecimos no es la partición en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno. Nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y más adelante dice Pablo también de lo que aquellos que se reciben la comunión sin estar debidamente preparados. Entonces por eso el Señor a través de San Pablo nos dice, antes de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, tener mucho cuidado para que no tomen su propia condenación, Ahora bien, la Eucaristía recibe algunos nombres, Recibe primero, dice, es banquete del Señor, porque es la cena de Cristo. Celebró con sus apóstoles junto al comenzar, dice, la pasión. Primera de Colosenses 11:20 nos dice San Pablo, dice fracción del pan. ¿Por qué fracción del pan? Porque este rito fue el que utilizó Jesús cuando bendecía y distribuía el pan, sobre todo en la última cena. Los discípulos de Maús lo reconocieron al partir el pan. Nos presenta este pasaje bíblico que está en el capítulo de Mateo 26-25, Lucas 24-13, el pasaje de Maús, y Hechos 2:42-46. Y por eso entonces se llama fracción del pan, porque Jesús fracciona el pan para dárselo a sus discípulos, a los apóstoles. Y dice entonces, también recibe el nombre de asamblea eucarística, porque tiene la finalidad, el fin de reunir, de unir. Entonces dice, este sacrificio, dice, se celebra en la asamblea, reunión de todos los fieles, Santo sacrificio. ¿Por qué santo sacrificio? Santo sacrificio porque se actualiza el sacrificio de Cristo. Es memorial de la pasión y muerte del Señor y resurrección. Eso es lo que le decía, que cuando el sacerdote entonces termina el momento de la consagración, dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y entonces dicen los fieles, responden los fieles, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Entonces recibe también sacramento de comunión. ¿Por qué de comunión? Porque es la unión íntima con Cristo que nos hace partícipe de su cuerpo y de su sangre. Es decir, comunión. Cuando tú tomas la comunión, es como una unión íntima con Cristo. Jesús entra a tu vida, a tu corazón, y ahí permanece ahí. Entonces, comunión, comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo y nos unimos a Cristo. Ya entonces dice misa. ¿Por qué se llama misa? Porque posee un sentido de misión, es decir, llevar a los demás lo que se ha recibido de Dios. Y por eso el que ha participado en la Santa Eucaristía, bueno, tiene una misión de llevar la buena nueva, la buena noticia. Ha recibido a Cristo, ha participado de lo más grande, de lo más sublime. Y por eso entonces es como una misión. Y por eso el sacerdote, cuando termina, pueden ir en paz. Y es como un envío que le hace el sacerdote a la gente, a los fieles que han participado, porque nos invita a hacer a una misión. Y ya entonces, la importancia de la Santa Eucaristía, hemos hablado de lo importante que es la Santa Eucaristía, que es el centro, es el cumen, es lo más importante de lo que participamos, porque estamos participando no de cualquier cosa. La Eucaristía es lo más completo que recibe. Por eso entonces, cuando una persona muere, que ha sido cristiano, el deber es de llevarlo a la Santa Eucaristía, participar a que le celebren la Santa Eucaristía en cuerpo presente ahí. Y cada vez entonces, la Santa Eucaristía siempre se oran por los difuntos, siempre se oran por las almas del purgatorio. Hay intenciones particulares y familiares de personas siempre que ponen en intención a esos difuntos. Por eso, hermanos y hermanas,
Es importante. Más adelante, en el próximo programa voy a seguir hablando de esto tan importante, la Santa Eucaristía, cómo se debe de participar, cómo se debe de tomar la comunión, cómo se debe de ir vestido, cómo se debe de tomar la comunión. Y debemos de buscar la forma de que la Santa Eucaristía se participe de la mejor forma posible, preparado espiritualmente, mentalmente, pero también físicamente, porque hay gente que va mal vestida a la Santa Eucaristía. Hay mucha gente que no recibe la comunión debidamente preparado. Hay mucha gente también que llega a la Santa Eucaristía tarde. Usted no debe llevar tarde a la Santa Eucaristía. Dice que por lo menos debe llegar 10 o 15 minutos antes y hasta más, con más tiempo. Pero hay gente que va a la Santa Eucaristía rápido, y como van rápido no reciben nada. Porque antes de recibir la Santa Eucaristía debemos de prepararnos interiormente, debemos de estar debidamente preparados antes de recibir la Santa Eucaristía, porque es la cosa más grande que Dios nos ha dado. Así que, hermanos y hermanas, esperamos que esta pequeña catequesis e instrucción te haya servido a ti de mucho, y recordar que la Santa Eucaristía es lo más grande y lo más hermoso. A través de la Santa Eucaristía, bueno, usted no se imagina la gente que a través de la Santa Eucaristía se han hecho santos, han llegado, han alcanzado la santidad, porque es el mismo Jesús que recibimos. Que Dios te dé la gracia de tú ser un amante, un devoto de la Santa Eucaristía, y que le dé la importancia que se requiere de la Santa Eucaristía. Así que, hermanos y hermanas, esperamos que esto te haya servido mucho y que tú aprendas. Que Dios te bendiga siempre, y que la Santísima Virgen Mía María te cubra con su santo manto. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda sobre ti y sobre cada uno de los tuyos. Que Dios te bendiga siempre. Hasta el próximo viernes en un programa más de Cápsula de Fe. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo